¿Estás pensando si comprar un Huawei Mate 40 Pro en 2023? Pues quédate con nosotros porque este vídeo va a aclarar todas tus dudas. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos un vídeo diferente porque normalmente cuando un producto llega al canal, a nuestra sección de hardware, es porque acaba de ser lanzado o por lo menos hace poquito, hace un par de meses o tres que ha sido lanzado al mercado y por tanto vamos a analizarlo y a mostraros si os interesa la compra. En el caso de hoy vamos a analizar un terminal móvil que ya lleva años en el mercado. Eso sí, estamos hablando de todo un gama super alta, un buque insignia, el Huawei Mate 40 Pro. ¿Y por qué lo analizamos? Pues porque pensamos que muchas veces nos dejamos llevar por lo más nuevo a la hora de adquirir un terminal móvil, cuando en realidad por el mismo precio de un gama media o incluso algo menos, podemos adquirir un gama super alta que puede ser mucho más interesante a nivel prestaciones, cámaras, autonomía, pantalla, para que cada céntimo que invirtamos en la compra del nuevo terminal se exprima al máximo y tengamos la mejor experiencia de uso. Por eso hoy vamos a analizar un Huawei Mate 40 Pro para ver si realmente merece la pena su compra para estas navidades de 2023. Comenzamos la review por el diseño. Me vais a perdonar que no tengo el teléfono en la mano, pero es que lo estoy utilizando para grabar este vídeo y que así veáis cómo se desempeña la grabación de vídeo en un entorno relativamente controlado. Después veremos pruebas de grabación a la hora de grabar en 4K a 30 frames por segundo, un vídeo bastante largo como estáis viendo, por si sois creadores de contenido y estáis buscando un terminal para ser utilizado como cámara. El principal protagonista o uno de los principales protagonistas de este terminal móvil es su diseño, y lo que más llama la atención es ese módulo de cámaras que se integra en un anillo circular cuyo centro está hueco, entre comillas, no está ocupado por cámaras y está presidido por el logotipo de Leica. El resto de la parte trasera cuenta con un acabado acristalado en diseño mate o con remate mate para que las huellas no hagan tanto acto de presencia como si fuera un cristal más brillante, aunque obviamente no deja de ser cristal y van a estar ahí. Y obviamente al ser una trasera acristalada, pues va a ser un poco más resbaladiza, por lo que se nos hace prácticamente imprescindible el uso de una funda de silicona. Si pasamos al frontal, encontramos que no se ha optado por un notch, sino por un agujero, una perforación para implementar la cámara frontal y aprovechar así el máximo el frontal de este terminal móvil para que sea prácticamente todo pantalla. Esta cámara frontal tiene sensor 3D para un reconocimiento facial, un desbloqueo facial mucho más efectivo, y encontramos un terminal bastante compacto dentro de lo generosa de su diagonal, con unas dimensiones de 162,9 x 75,5 x 9,1 milímetros y 212 gramos de peso. Y ya que estamos en el frontal, vamos a hablar de otro gran protagonista, y es ese panel OLED que preside nuestro Mate 40 Pro. Un panel de 6,76 pulgadas y resolución 2772 x 1344 píxeles o Full HD Plus, lo que nos da una densidad de 456 puntos por pulgada, que nos garantiza una nitidez sobresaliente. Esta pantalla es sublime tanto en contraste incluso como en visualización, incluso en las peores condiciones, que obviamente son a pleno sol, y con un ajuste automático y una reproducción de colores excelente, encontrando una tasa de refresco de hasta 90 Hz. Como de costumbre, con las tasas de refresco elevadas podemos dejarla a 90 forzado, lo cual sería un derroche de batería brutal, puesto que no todas las aplicaciones pueden pasar de los 60 Hz. Podemos castrarlo, entre comillas, 60 Hz para obtener la mejor autonomía posible, al menos a nivel pantalla, o ponerlo variable para que vaya a 90 Hz en aquellas aplicaciones que pueden exprimir al máximo esa tasa de refresco y baje a los 60 de forma automática en las pantallas que no pasen, en las aplicaciones, que no pasen de estas tasas de refresco, y obviamente esta es la opción que más recomendamos. Otro aspecto a destacar de la pantalla es su diseño
curvilíneo en los laterales. Este diseño curvilíneo tiene algunas opciones, algunas formas negativas, con un pequeño tono verdoso en esas esquinas, pero mejora mucho el grip y sobre todo hace que estéticamente sea mucho más agradable tanto a la vista como al tacto el terminal móvil. La pequeña pega, y es algo que ya habéis visto en las imágenes del terminal móvil, es que es más difícil proteger esas esquinas frente a golpes, y más aún si, como yo, no soléis utilizar funda en el teléfono. Lo digo porque ya he tenido un pequeño accidente con este Mate 40 Pro. Es verdad que llevo ya bastante tiempo con él, pero como habéis podido ver en las imágenes, pues ya tiene un pequeño piquetacito. Tampoco es nada grave, pero corre ese riesgo. Hay cristales curvos adaptados a estos terminales, así que no os pase como yo, y os lo recomiendo encarecidamente. Pasamos a ver el corazón, a nivel rendimiento de este Mate 40 Pro, que puede que sea algo de lo que más teméis, pero estamos ante un buque insignia, por lo tanto tiene potencia de sobra, incluso pasados un par de añitos o 3, tiene potencia de sobra para mover cualquier aplicación. Encontramos el Kirin 9000, que es un procesador, o cuenta con un procesador de 8 núcleos acompañado de una GPU Mali G78 y una NPU de doble núcleo con conectividad 5G y 8 GB de RAM. Sabemos que los buques insignias actuales despliegan algo más de RAM, algunos llegan a los 12 o a los 16, pero la verdad es que con el panorama de aplicaciones actuales, incluso si nos vamos al gaming, tenemos más que de sobra con 8 GB de RAM. El terminal, el Kirin 9000, es súper potente y vais a tener potencia más que de sobra, incluso para realizar las tareas más pesadas que se os puedan pasar por la cabeza. Así que en ese sentido podéis estar más que tranquilos. Y para muestra, un botón, por lo que os dejamos los test sintéticos a los que solemos someter a todas las gamas altas actuales, y obviamente también a este Mate 40 Pro. Además, también encontramos conectividad 5G, como hemos dicho, Wi-Fi AC 2.2 MIMO, Bluetooth 5.2 GPS y USB-C 3.1. En lo referente a la autonomía, encontramos una batería de 4.400 mAh de capacidad que nos otorga autonomía, una gran autonomía, y una carga alámbrica de 66 vatios e inalámbrica de 50 vatios, consiguiendo cargar vía cable el teléfono por completo en 45 minutos y el 60% en unos 20 minutos utilizando el cargador que nos llega con el terminal móvil. Por lo tanto, no solo tenemos una gran autonomía, sino que además tenemos una carga rápida brutal. La fotografía sigue siendo, bajo mi punto de vista, la punta de lanza por excelencia de Huawei y sus gamas altas. No vas a encontrar un teléfono con mejor apartado fotográfico que un Huawei de gama alta, y por tanto, a pesar de que este Mate 40 Pro te lleva ya algunos años en el mercado, os aseguramos que muchas gamas super altas actuales no tienen nada que hacer al lado de este Mate 40 Pro, salvo que obviamente estemos hablando de buques insignia de la propia Huawei y que sean más modernos y por tanto con alguna mejora más. Se me olvidaba, en el apartado de conectividad, obviamente sí que es verdad que no encontramos los últimos estándares Wi-Fi, pero sí que es verdad que tampoco es que lo vayáis a encontrar como una gran penalización, puesto que sigue siendo un estándar Wi-Fi bastante potente y no vais a tener absolutamente ningún tipo de problema de conectividad. Volvemos a las cámaras. El sensor principal de 50 megapíxeles y 1/1.28 pulgadas con una apertura f1.9. Tenemos un ultra gran angular de 20 megapíxeles y apertura f1.8, un teleobjetivo de 12 megapíxeles y apertura f3.4 con OIS, zoom óptico 5x, híbrido de X y digital hasta 50x, un sensor láser para enfoque y una cámara selfie de gran angular 13 megapíxeles y apertura f2.4. El rendimiento a nivel fotografía es simplemente brutal, con una definición brutal, un enfoque brutal, y la paradoja de los terminales Huawei es que tienen dos modos retrato, entre comillas, un modo retrato propiamente dicho, que es para personas, y un modo de apertura con el que podremos utilizar ese bokeh para objetos, puesto que ya no reconoces la cara como tal, sino que el punto que tú marcas. La paradoja de Huawei es que el recorte más difícil, el del pelo largo o rizado, o el pelo rizado en general, sale mucho mejor o está mucho más conseguido con el modo apertura que con el modo retrato, pero bueno, sabiéndolo lo podéis aprovechar
y la verdad es que en el modo retrato también está muy bien, se consigue un muy buen resultado. Las fotografías normales cuentan con una gran definición, un gran nivel de detalle. La fotografía nocturna, el modo noche, lo que hace es otorgar un mayor nivel de detalle en entornos de baja luminosidad, pero incluso sin hacer uso con él vamos a obtener muy buenos resultados. Yo todas las fotografías de producto que utilizo para la web las hago con un Huawei, las he estado haciendo con un P40 Pro y ahora obviamente con este Mate 40 Pro, y el resultado es brutal. No tiene nada que envidiar a cámaras de gama alta de fotografía, obviamente con las limitaciones de un terminal móvil, y ya os digo que a nivel diario de fotografía normal, lo que podemos hacer con un terminal móvil, el resultado va a ser excepcional. A nivel vídeo encontramos estabilización digital. El problema de esta estabilización digital es que cuando lo utilizamos nos va a limitar a 1080p de resolución, y si no, obviamente pues podemos llegar hasta 4K. No obstante, es una estabilización muy conseguida, muy conseguida, y el terminal en general graba muy bien incluso en condiciones de baja luminosidad. De hecho, lo suelo utilizar en un entorno con poca luminosidad, aunque me veáis bastante bien. Para que eso se vea de color tiene que haber poquita luz en el estudio para que el color de fondo se vea bien, ya que no deja de ser una luz. Y el resultado, como estáis viendo, es bastante bueno. No obstante, os dejamos unas pequeñas pruebas de grabación, puesto que las de fotografía las habéis visto ya. 4K 60. ...4K 30... ...1080 30 frames... ...1080 60 frames... super estabilización activada. ...4K... ...con la cámara frontal, obviamente... ...4K 30... ...1080 60 frames... ...1080 a 30 frames... Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un terminal que en diseño, bueno, el diseño curvilíneo quizá no sea lo que más de moda esté, pero sigue siendo un terminal muy agradable tanto a la vista como al tacto. Tiene un diseño que sigue siendo fresco, bajo mi punto de vista. No se ha explotado demasiado ese anillo circular en la trasera. Cuenta con un diseño atractivo, con materiales de primera calidad, con un rendimiento brutal, un apartado fotográfico que, como ya os he dicho, ya quisiera muchos gamas altas de este 2023 llegar al nivel de las cámaras de este Mate 40 Pro, y una pantalla muy buena. Es cierto que no tenemos los últimos estándares Wi-Fi, que quizás es lo único que le podemos echar en cara, entre comillas, a este Mate 40 Pro, pero bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta el precio al que lo podemos encontrar ahora en el mercado, es una muy buena opción, y obviamente está muy por encima de gamas medias altas que podemos encontrar a un precio similar al mismo, y podemos tener todo el rendimiento de un gama super alta sin necesidad de gastar ese extra de presupuesto. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a este Huawei Mate 40 Pro, y lo seguimos recomendando en noviembre, octubre, noviembre. Bueno, estamos en octubre, pero puede que lo veáis en noviembre,
de 2023. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Dejadnos en comentarios si queréis más reviews de este tipo de dispositivos que ya lleve un tiempo en el mercado y que os pueda ser útil. Y un saludo.